hoy es un día en el que podemos, a través de tu palabra, amarte, honrarte. Dígale al Señor: Señor, yo no solo quiero oír tu palabra, yo quiero poner por obra tu palabra en mi vida. Pueda que me cueste, pero quiero hacerlo, decido hacerlo, porque he entendido, Señor, que tú eres, Señor, la mejor parte. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Damos gracias al Señor. Sobrenatural. Sobrenatural. ¿Qué piensa usted cuando lee esa palabra? Cuando vemos sobrenatural, que está por encima, ¿cierto?, de lo natural, que está por encima de lo que podemos ver, de lo que podemos creer. Para 1950, cuando había empezado la Guerra Fría, empezó una carrera fuerte por armamento. Había terminado la Segunda Guerra Mundial y nadie se imaginaba que el hombre iba a llegar a conquistar el espacio. Eso sería algo sobrenatural, ¿cierto? Saber que se iban a poder diseñar o crear máquinas que pudieran romper las diferentes capas que tenemos hacia arriba y poder tener comunicación a esa distancia, poder llegar a esos lugares, poder tener imágenes de esos lugares, era imposible. Entonces la gente dijo: esto es sobrenatural. Cuando se creó el Titanic, dicen algunos en la historia que alguien dijo: este barco no lo hunde ni Dios. Y el barco no alcanzó a llegar en su primer viaje de ida. Y todos conocemos la historia, creería yo. Cuando vieron ese Titanic, utilizando precisamente esa expresión para referirse a algo muy grande, muy poderoso, majestuoso, creyeron que era algo sobrenatural, que con esas máquinas que tenían a vapor iban a alcanzar cierta velocidad, iban a llegar hasta unas distancias mucho más desafiantes que las que habían llegado antes. ¿Qué es sobrenatural en su vida como creyente? ¿Qué podemos calificar como sobrenatural? ¿La intervención de Dios en su vida? ¿Amén? ¿Es sobrenatural? ¿Por qué? Esta mañana estábamos leyendo en el devocional cuando David decía: este pobre clamó. Y eso es algo sobrenatural. Que usted y yo podamos clamar a Dios es una tarea de Dios en nosotros. No es una tarea del hombre mismo por su propia iniciativa. Eso no es verdad. Si el hombre clama a Dios es porque Dios le permite clamar a él. Si el hombre se mueve hacia Dios es porque Dios se lo permite hacer. Sobrenatural es Dios para nuestras vidas. Y quiero esta mañana leer una palabra que muy seguramente usted ya ha leído, que usted ya ha conocido, pero quiero que pensemos en la sobrenaturalidad de Dios. Dios es sobrenatural, porque cuando usted piensa en aquellas cosas difíciles de su propia vida, ahí Dios se hace sobrenatural. Amén. O sea, Dios hace una cosa que usted dice: jamás me imaginé que Dios me fuera a cambiar de esta manera. Jamás me imaginé que Dios fuera a meter su mano en mi vida y yo antes que era esto, o yo antes que pensaba así, ahora Dios me ha cambiado así. Esa es la sobrenaturalidad de Dios, que siendo Dios se encarnó, se hizo hombre. Filipenses capítulo 2 dice que se humilló hasta lo sumo y tomando forma de siervo va a la cruz. Muere en la cruz del Calvario, entrega su vida en la cruz del Calvario. Y lo sobrenatural también, ¿qué fue? Que venció la muerte, que resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra del Padre, que intercede por usted y por mí. Amén. Mateo capítulo 14, verso 22. Dice: enseguida, quiere decir que había ocurrido algo. Y lo que inmediatamente ocurre hacia atrás es que el Señor estaba o había alimentado más de 5,000 personas. Mateo capítulo 14. Jesús ya había alimentado más de 5,000 personas.
¿Con cuántos panes y con cuántos peces? Entonces también hubo algo sobrenatural allí. Yo he visto lo sobrenatural de Dios en mi vida, en mi casa y en esta casa del Señor. ¿Usted también? Amén. Y acabando de salir de allí, viene el versículo 22, acabando de alimentar a toda esta multitud, que a propósito los discípulos dijeron: Señor, envíalos ya a la casa, está tarde, haz que se regresen ya, se pueden desmayar de hambre y no hay con qué darles de comer. El Señor les dijo: denles ustedes de comer, aliméntenlos ustedes. Primer desafío que había allí: aliméntenlos ustedes, denles ustedes de comer. Señor, no hay mucho. ¿Cuánto hay? Hay unos pocos panes, unos pocos peces. Bueno, dice que los mandó a recostar quietos ahí. Repósese. ¿Quiere recibir la bendición de Dios? Repósese. Deje de estar actuando así. No, repósese. Usted se da cuenta que casi siempre cuando el Señor quiere intervenir en la vida de una persona, lo va a hacer cuando esa persona está reposada. Porque la ira del hombre no activa la justicia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? ¿Cómo se muestra el Señor? Como el buen pastor. Quiere decir que usted y yo somos las ovejas. ¿Y qué hace el pastor para lidiar con la oveja? La tiene que tener calmada, quieta, ahí, escuche, sentada, entre las piernas del pastor. Porque a veces nos comportamos más que como ovejas, como cabras locas. Y el Señor dice: recuéstese. Y cuando se recuesta toda esa multitud, entonces el Señor viene y obra sobrenaturalmente. Amén. Ahora viene otro momento. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. ¿Quién lo hizo? ¿Recuerda quién llevó al desierto a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que de eso lo estuvimos hablando hace unas semanas atrás? El Espíritu Santo, después de ese momento tan hermoso en el bautismo, es el mismo que envía a Jesús al desierto. Aquí Jesús los está enviando a subirse a una barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. No habían pocos, habían miles de personas. ¿Ustedes se imaginan de esos miles de personas cuántos querían mirar a Jesús y saludarlo o tocarlo? ¿Cuántos? Imagínense. Muchos. O sea que ¿cuánto se demoró Jesús en despedir a la multitud? Quiere decir que esos hombres se subieron a la barca y arrancaron el viaje. ¿Sobre qué? ¿Sobre cuál río? No era un río, era el mar de Galilea. ¿Sabe? Geográficamente el mar de Galilea tiene de norte a sur aproximadamente 21 kilómetros de largo. Y de oriente a occidente tiene aproximadamente entre 11 y 12 kilómetros. ¿Pequeño? Es muy grande. Ahora, hay otro dato geográfico del mar de Galilea. El mar de Galilea está por debajo del Mediterráneo 200 metros. Está rodeado por montañas y eso causa un efecto en el viento. Hace que el viento esté rebotando constantemente. Por lo tanto, el mar de Galilea suele ser un mar con muchas olas. Entonces, ¿ya sabe a dónde el Señor los hizo entrar? ¿Está conmigo? Amén. Ahora no vea a Pedro, no vea a Juan, no vea a Andrés. Véase usted. Yo me estoy viendo allí. El Señor me dice: súbete a la barca y crucen. Adelántense. Mientras yo me despido. Despedida la multitud, verso 23, subió ¿a dónde? A una barca. Subió al monte a comer chitos. ¿A qué subió? A orar a las 5 de la mañana, era jueves. Se conectó. O era martes, no sé, uno de esos 2 días. No nos dice exactamente la Biblia qué día era. Dice que subió al monte a orar aparte, solito allá. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la multitud se había ido. Estaba solo él. Yo no me imagino esos momentos de oración con el Padre. El Hijo de Dios ahí orando al Padre. Verso 24. Y ya la barca estaba ¿dónde? En medio del mar. Y no solamente estaba en la mitad del mar de Galilea, sino que estaba siendo ¿cómo? Azotada. ¿Entendemos el término?
azotado, sacudido, zarandeado, removido. ¿Qué otro sinónimo cabe allí? Dice azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces había viento, habían olas, y la mayoría de ellos eran pescadores. Yo me imagino que Mateo, que había sido un contador, ¿cierto?, que estaba sentadito siempre en una mesa, dijo: ¿en qué me metí yo? Pedro, usted es el más teso, por favor diga qué hay que hacer. Andrés, ayúdeme de allá. Felipe, ayúdeme de allá. Usted se imagina esa locura, 12 hombres metidos en una barca, tratando de lidiar con las olas que azotaban la barca. Yo quiero decirle una cosa esta mañana a la medida que vamos leyendo. Esa barca es la voluntad de Dios. Porque ¿quién fue el que les hizo entrar en la barca? ¿Será que Jesús ignoraba que iba a ser azotada esa barca? Jesús no ignora que su vida y la mía son azotadas y seguirán siendo en algún momento azotadas también. Él no lo ignora. Él sabe que su vida y que la mía están recibiendo seguramente en este momento el azote de las olas. ¿De cuáles? Usted sabe y yo sé. Pero fue el Señor el que dijo: sígueme. Mas a la cuarta vigilia, versículo 25. Entonces contemos: de 6 a 9, primera vigilia. De 9 a 12, segunda vigilia. De 12 a 3 de la mañana, tercera vigilia. De 3 de la mañana a 6 de la mañana, cuarta vigilia. Mire todo el tiempo que había pasado. Era entre las 3 y las 6 de la mañana cuando el Señor apareció. Cuando es más oscuro. 3 de la mañana. Y esa barca, imagínense, no sabemos a qué horas empezó a moverse esa barca. No sabemos cuántas vueltas dio la barca. Dice que estaban en la mitad del mar. Eso sí no lo dice, que cuando estaban en la mitad, en medio del mar, dice el versículo 24, en la cuarta vigilia. O sea que seguramente ellos empezarían a clamar allí: pero ¿dónde está el que multiplicó los panes y los peces, que no aparece para hacerme el milagro? ¿Dónde está ese que dijo que y que hizo a este y que sanó a aquel y que liberó al otro? ¿Dónde está en mi vida ese? No lo veo. ¿En qué momento llegó? Llegó cuando él decidió llegar. Llegó cuando él consideró que era mejor llegar. Y eso es lo sobrenatural de Dios para mí. Y es lo sobrenatural de Dios para usted. A veces creemos que ya todo está acabado. Ya, definitivamente, ya. Definitivamente no hay más. Definitivamente se acabó. Y el Señor está al lado mirándonos, sabiendo que Él mismo fue el que provocó, sabiendo que Él mismo fue el que te dijo a ti y me dijo a mí: súbete a la barca. Él no desconocía la marea, Él no desconocía los vientos, pero Él te dijo: súbete. Usted tomó la decisión de vivir para Cristo. Y en esa barca las olas azotan, y muy fuerte. ¿O no? Sí, azotan y muy fuerte. Hay momentos gloriosos, hay momentos donde decimos: wow, Señor, contigo, como Pedro, ¿no? Contigo está la muerte. Pero cuando empieza a apretar el asunto, cuando empieza a sacudir el asunto, entonces empezamos a respirar más profundo y a darnos cuenta que algo está pasando. Cuarta vigilia, el Señor no llegó al primer soplo ni a la primera ola. Pasaron 3 vigilias para que el Señor pudiera llegar a la cuarta. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Sobrenatural, ¿o no? El Señor llega de unas maneras que nosotros no podemos describir. Él hace unas cosas que usted y yo no podemos haberlas pensado. Cuando usted dice: ay, que el Señor me llegara a mí con esto. Ay, que el Señor me sorprendiera. Pues ya no es sorpresa, porque ya usted lo dijo. Ay, que me llegara esto. Que alguien por allá, un familiar refundido por allá, de los del jet set. Ay, que me ocurriera a mí esto y aquello y lo otro.
El Señor no va a obrar así. ¿Sabe por qué? Porque al Señor siempre le gusta sorprendernos. Y si usted ya lo pensó, Él no lo va a hacer así. Porque Él va mucho más allá de lo que usted puede pensar, imaginar o pedir. Dice su palabra que así como están de alto los cielos de la tierra, son los pensamientos de Dios a comparación de los nuestros. Amén. El Señor no va a hacer como usted y yo queramos. El Señor va a hacer como es su voluntad hacer. Dice que Jesús vino a ellos andando sobre el mar. O sea que antes de que Frozen se hiciera y esta mujer cabalgara sobre el mar, el Señor le ganó. No, eso es bien. Eso ya hace rato le ganaron, mijitica. Aquí hubo uno que caminó sobre el mar. Amén. ¿Está conmigo? Adolescentes, ¿están conmigo? Amén. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se preocuparon, se turbaron, se confundieron. Claro. Imagínense, aparte de olas y aparte de viento y aparte de todo el susto y el temor que tenían, ahora resultó que viene una lucecita de allá para acá, ¿cierto? Las benditas ánimas todavía no se las habían inventado, entonces todavía ellos no creían en eso, ¿cierto? Pero entonces ellos dijeron aquí, ¡un fantasma! Mi Biblia tiene un signo de admiración, o sea que eso hay que leerlo con admiración. ¡Un fantasma! Ellos no pensaron en otra cosa. O sea, más susto todavía. Imagínense, cuando yo necesito la respuesta de Dios, viene un susto más. Cuando yo necesito que Dios salga a mi ayuda, que Dios salga a mi encuentro, que el Señor traiga libertad sobre mi vida, hay un susto más. Ya no solamente las olas y el viento, sino que ahora los fantasmas. ¿Qué le faltaba a la situación? ¿Qué le falta a su situación? Yo quiero que usted salga en bendición esta tarde, no va a salir cargado de acá. Y dieron voces de miedo. Dice que la escritura es inspirada por Dios y útil, toda, ¿cierto? Voces de miedo. ¿Usted se imagina esos tipos barbados, grandes, fuertes, porque eran pescadores la mayoría de ellos? Como ver aquí a Simón y a Carlos Mario abrazados. ¡Ay! ¿Qué hacemos? ¡Córrase, córrase! No había cobija, habían redes. ¡Ay! Yo me acuerdo cuando dormía con mis hermanos y algunas veces teníamos momentos de miedo en la noche. Y ¡córrase, córrase! Y nos tapábamos todo con una 4 Tigres allá en Bogotá. ¡Ay, córrase, córrase, córrase! Era miedo el que había. ¡Miedo! Ese miedo nos hace perder el enfoque. Y yo quiero representarles esto a ustedes de esta manera porque es la manera como debemos estudiar la palabra. A veces leemos de largo y le quitamos importancia, le restamos importancia a cosas que están en las escrituras. ¿Usted tiene miedo de la situación? ¿Ha tenido usted miedo de las situaciones por las que está pasando, por las que ha vivido? Claro, yo también he tenido miedo. Claro que sí. Uno de mis miedos en el ministerio ha sido tomar la decisión de tener un lugar donde hay que firmar un contrato. Y entonces hoy así grande y fuerte digo, ya tenemos listo aquello y aquello y lo otro. O sea, ahí es fácil, ¿cierto? Ahí es fácil. Yo espero que el Señor me ayude más adelante para que se acuerden y le damos replay a esta prédica. Porque ¿cuál es la situación que usted puede estar experimentando en este momento que aparte de todo también le provoca miedo de lo que se pueda venir? Ellos no sabían que era Jesús. Ellos vieron eso como todo menos como la respuesta de Dios para sus vidas. Ellos tenían miedo. Añádale miedo a esa receta. Y no había otra manera. El Señor se decidió acercarse a ellos así. Pero Jesús, dice verso 27, les habló diciendo, tengan ánimo. Jacobo, Judas Iscariote debería tener ánimo. Sí, tenga ánimo, Judas.
Tenga ánimo. Mira al que está a su lado y dígale, tenga ánimo. Ten ánimo. Ten ánimo. Ay, sí, gracias, gloria a Dios. Como usted no es el que está viviendo esta situación. Ay, pues sí, debes tener ánimo, porque eso es lo que sale de la boca de Dios. Y lo que sale de la boca de Dios es verdad. No miente, no cae en tierra, no se pierde. Tenga ánimo porque el Señor está con usted. Dígaselo, tenga ánimo porque Dios está contigo. Ten ánimo, Dios está contigo. Entonces viene nuestro personaje especial. No porque tuviera algún problema, pero él era especial, Pedro era especial. Y yo he aprendido a no juzgar a Pedro. Yo he aprendido a verme en Pedro. Amén. Dice que Pedro dijo, Señor, si eres tú... A ver, ¿qué le pedimos? Gedeón, ¿qué le pidió? Que se mojara el vellón y el resto seco. No, aquí no hay vellones y aquí todos estamos más que lavados. Imagínense con todas esas olas. Entonces, ¿qué dijo Pedro? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro sabía que si era la palabra del Señor se podía hacer. Señor, si eres tú, di la palabra. ¿Desafió a Dios o no? Di la palabra. Y el Señor, ¿qué le dijo? Ven. Es que soy yo, ven. Y en ese ven, ¿usted se imagina lo que significa sacar un piecito y después el otro? Era caminar, no era ni bucear, no era hacer snorkel, no, era caminar sobre las aguas. Un piecito y la barca, ¿qué decía? Que ya se había quedado quieta la barca. No se había quedado quieta la barca. Cuando la situación arrecia, el Señor te está diciendo, ven. Y hay que sacar no solo un pie, hay que sacar los dos pies para poder ir a los brazos de papá. No corramos a otras cosas, mis hermanos. No corramos a otras personas. Corramos a los brazos de papá, porque papá está diciendo, ven. Y si el Señor me está diciendo, ven, entonces yo voy a ir y voy a creerle. El Señor está diciendo, quiero que entiendas que yo soy. Quiero que veas que yo soy. Ven. Y dice que Pedro descendió de la barca y andaba sobre las aguas. No sabemos cuánto tiempo ni qué distancia. ¿Será que Pedro, obvio, empezó a caminar? Dice la palabra que empezó a caminar. ¿En dirección a quién? Para ir ¿a quién? Para ir a Jesús. Pedro no iba para el cajero electrónico. Pedro no iba a ver si le autorizaban el crédito. No. Pedro no iba a ver quién le daba. Pedro no iba a ver quién le hacía, quién le ayudaba, quién le dirigía. No, Pedro fue al lugar correcto. En principio, Pedro creyó, se bajó y empezó a caminar en la dirección correcta. Y ahí es donde yo tengo que revisarme. ¿Estoy caminando hacia dónde o hacia quién? ¿Estoy caminando hacia Jesús o me estoy alejando de Jesús? A veces yo me puedo alejar de Jesús en el nombre de Jesús. ¿Amén? ¿Sí soy claro con lo que estoy diciendo? A veces yo en el nombre de Jesús me retiro de Jesús, porque creo que lo que estoy haciendo es lo correcto. Y le echo agua bendita a eso y lo persino 3 veces y digo, sí. Y el Señor está diciendo, quiero que vengas a mí. Y venir a Jesús es complejo, porque cuando usted y yo nos acercamos a Jesús, Jesús ve todos nuestros miedos. Él nos va a hablar mirándonos a los ojos. Él nos va a confrontar en muchas cosas. Nos va a sacudir en otras tantas. Pero eso significa venir a Jesús. Pero al ver, verso 30, que el fuerte viento no era suave. ¿Cómo era? Era fuerte. El viento no era suave, mis hermanos. Vivir para Cristo no es fácil. Vivir para Cristo trae vientos fuertes, ¿o no? Aquí podríamos hacer una fila de los héroes y las heroínas de la fe.
De cuántas veces usted y usted y usted y yo hemos tomado una decisión en medio de vientos fuertes, pero mirando a Cristo. Amén. Y hemos decidido caminar en dirección a Jesús. Y hemos decidido dejar todo porque Jesús me llamó. Y entonces, ¿qué voy a hacer? No importa. Jesús tiene el control. Jesús tiene el control. Ya les había echado esta ilustración. La mujer que nunca iba a la iglesia porque no sabía con quién dejar sus gallinas. Y el pastor iba y la visitaba. Hermana, y usted, no, pastor, yo vea con estas gallinas, yo cómo las voy a dejar aquí solas. Hermana, la presencia del Señor se va a encargar de ella. Y un día, la hermana hizo clic con esa palabra y se fue a la iglesia. Y estaba en culto y empezó a adorar al Señor. Y en medio de la prédica, el pastor dijo, la presencia del Señor está en este lugar. Y la señora dijo, mis gallinas. ¿Sabe por qué? Porque a veces creo que yo soy el que tengo el control de las cosas, el que digo qué hago, qué no hago, cómo se mueve Dios o cómo no se mueve Dios. Cuidado con eso. Si el Señor te está llamando, obedece. Si el Señor te está diciendo, quiero que vengas a mí, que yo me estoy encargando de todo, el Señor se va a encargar de todo, ¿o no? El Señor se ha encargado de todo hasta el día de hoy. ¿Y será que nos va a dejar tirados? Yo no creo que el Señor nos vaya a dejar tirados. Yo creo que Dios es fiel. Yo creo que Dios va a seguir haciendo cosas. Yo creo que el Señor siempre hace cosas. Y todas las cosas que Dios hace son sobrenaturales. Porque no vienen de carne ni de sangre, sino que vienen del Padre eterno. Amén. Y si el Señor está diciendo, ven, pues entonces voy. Pero al ver el fuerte viento, tuvo... ¿Y el miedo qué hizo? Y ya no siguió caminando. Ya no empezó así, sino así. ¿En qué dirección voy? ¿Allá o acá? Pongámosle esto, apliquemos esto a nuestra vida. ¿Cómo estoy yendo? ¿Hacia adelante o hacia abajo? Dice que empezó a hundirse. Pero vea la misericordia del Señor allí. Mientras se hundía, ¿qué hacía Pedro? Oró. Clamó. Como el Salmo esta mañana, el Salmo 34. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Ha llegado ese momento en su vida? ¿Ha llegado ese punto en la vida del hombre en el que tiene que gritar y el Señor lo deja? El Señor no vio que se le hundieron a las rodillas. Ay, Pedrito, cuidado. No, el Señor lo dejó. Porque al Señor le gusta enseñarnos. Porque al Señor le gusta que aprendamos a depender de Él. Dudaste, empezaste a hundirte. Ahora clama. Y clamar tiene sus implicaciones. Clamar necesita el compromiso de todos nuestros sentidos. Clamar implica una concentración de todo lo que somos, porque nos estamos hundiendo, nos estamos perdiendo, nos estamos yendo del propósito de Dios. Y clamó, este pobre clamó al Señor. ¿Y qué hizo? Y el Señor lo oyó y lo libró. Aparte de que lo oyó, lo libró de todos sus temores. Y Pedro clamó. Y 3 días después, Jesús extendió la mano. Verso 31, ¿qué dice? O sea que no miente David cuando dice, y no se conoció con Pedro, pero David en su vida también experimentó momentos de hundimiento. ¿Y qué hizo? Clamó. Ahora Pedro clamó en el momento en que se estaba hundiendo en su vida y miró al cielo y dijo, sálvame, Señor. Aquel ladrón que estaba al lado de Jesús dijo, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo inmediatamente, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y aquí dice que al momento Jesús
La pregunta es, ¿y por qué no ha ocurrido en mí? La respuesta es, ¿estás clamando? Una respuesta con pregunta. ¿Estás clamando? ¿Qué has venido haciendo? ¿Clamar o quejarte? ¿Clamas o te quejas? ¿Clamas o justificas tu posición? ¿Clamas al Señor y buscas la ayuda del Señor o te justificas en lo que estás haciendo? ¿Quieres la bendición de Dios? ¿Quieres la respuesta de Dios? La palabra del Señor dice que Pedro clamó, que David clamó y que otros tantos clamaron al Señor. La pregunta es, ¿yo estoy clamando o me estoy quejando? ¿Yo estoy buscando de Dios o estoy perdido en la nebulosa? En el momento que Pedro quitó los ojos, empezó a hundirse. En el momento que empezó a hundirse, empezó a clamar. Y al momento, Jesús extendió la mano. En el instante Jesús extendió la mano. Él no quiere que ninguno se pierda. Amén. Dice, porque no quiero que ninguno se pierda, sino que todos procedan ¿a qué cosa? Al arrepentimiento. O sea, ya deja de mirar para el otro lado, empieza a mirarme a mí, dice el Señor. Eso es arrepentirse. Es que yo necesito esta ayuda, es que yo necesito aquella otra cosa. Señor, él clamó al Señor, él no clamó al salvavidas. Él no clamó, tírame, Judas, mande la red. No, él no clamó a otro, él clamó al Señor. Judas, fariseo, no me deje morir. No, él no gritó eso. Él clamó al que lo podía salvar de esa situación. Extendió la mano, lo agarró y ahí le vino lo que tenía que venirle. Hombre de poca fe. Se lo dijo antes de subir a la barca. ¿Cuánto había caminado Pedro? No lo sabemos. ¿Cuánto se había alejado de la barca? No lo sabemos. Pero creo yo que Mateo tuvo que haber tenido una conversación con Pedro. Pedro, mientras venías con Jesús, ¿te acuerdas cuando te estabas hundiendo? Cuando venías con Jesús, ¿qué te dijo? Yo vi que te estabas hundiendo, pero vi que el Señor extendió su mano y te sacó. Pedro, ¿qué te dijo Jesús allí? Porque para dejarlo aquí registrado, Mateo tuvo que haber tenido una conversación con Pedro. A veces creemos que Mateo estaba sentado en la barca con un lapicero, un cuaderno, muestre a ver. Dice que apenas lo agarró el Señor, le dijo, y lo sacó, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esa confrontación es la que hoy tenemos que revisar en nuestra vida. Yo he dudado de Dios. Yo he dudado de la providencia de Dios. Yo he dudado de la grandeza de Dios. Yo he dudado de la capacidad de Dios para intervenir mi vida y la vida de mi casa. Yo he dudado en que Dios pueda hacer algo conmigo diferente. Yo he dudado en que Dios pueda hacer algo diferente con esta congregación. ¿En qué he dudado? ¿Por qué dudaste? Y esa es una pregunta muy grande. ¿Por qué dudas de lo que Dios puede hacer en tu vida? ¿Por qué dudas que Dios es capaz de transformar la vida de ese o de aquella por la que tú oras? No está aquí todavía, pero no dudes. ¿Ves tu vida transformada? Pero no al 100%. No dudes, porque el Señor, si tú clamas, Él va a responder. Ojo, si clamamos, no si nos quejamos. Porque a veces creemos que estamos orando al Señor y lo que estamos haciendo es quejarnos y quejarnos y quejarnos. ¿Y por qué me tocó a mí esto? ¿Y por qué a mí me tocó aquello y lo otro? Pero si clamamos al Señor y le recordamos al Señor sus promesas, el Señor va a respondernos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que Dios nos responde. Yo creo que Dios es fiel para perdonarnos. Yo creo que Dios es fiel para sanarnos. Yo creo que Dios es fiel para ayudarnos en esa situación. ¿Cómo se llama? Usted sabe cómo se llama. Yo sé cómo se llama en mi vida. Pero yo creo que ya no me voy a quejar más. Yo hoy tomo la decisión de clamar a Dios. Y tomo la decisión de no dudar más.
Que el Señor me ayude, que por lo menos hoy, antes de terminar el año, antes de terminar este 2025, yo pueda decirle: Señor, voy a tomar una decisión, y es que yo no voy a dudar de ti. Me voy a mover creyendo que tú tienes el control. Pero esto lo guardo yo. ¿Sí? ¿Ahí está completo? Tú tienes el control de todo eso, pero esto yo lo guardo para mí. Y el Señor está diciendo: todo o nada. Todo o nada. Y yo sé que en su proceso cerebral en este momento usted estará haciendo cuentas. Y usted estará diciendo y preguntándose allí, igual que yo en este momento también: ¿qué es eso que quiero esconder? ¿Qué es eso que yo quiero controlar? ¿Qué es eso que yo quiero manejar a mi manera? ¿Qué es eso sobre lo cual yo no quiero que Dios tenga el control porque me da miedito? De pronto Dios se equivoca. De pronto va y Dios y me quita eso. De pronto va Dios y no, yo creo que más bien yo me encargo de esto. Mis hermanos, con las manos arriba y las manos abiertas, diciéndole: Señor, yo creo que tú tienes el control de todas las cosas. Porque el miedo paraliza y nos hace hundir. Y nos hace perder el enfoque de Jesús. ¿Qué cosas has atrasado por miedo en tu vida? ¿Qué procesos has detenido en tu vida? ¿Qué situaciones, qué promesas cumplidas de parte de Dios he dejado a medias porque no he creído? Porque he dudado. Yo aquí tengo una lista larga de hermanos y de hermanas que me dan un ejemplo gigante, que en medio de circunstancias fuertes se han mantenido firmes. Y llega la circunstancia y yo veo cómo el Señor zarandea la vida de uno y del otro, y veo mi propia vida zarandeada muchas veces, pero le doy tantas gracias al Señor de poder ver sentados aquí hoy a tantas personas que en medio del zarandeo dicen: yo creo que el Señor tiene cuidado de mí. Amén. Al lado suyo usted tiene un héroe, usted tiene una heroína, usted tiene un hijo de Dios, una hija de Dios. Mírela. Dígale: wow. Has aguantado, has soportado, has pagado el precio. Dígaselo, dígale: has pagado el precio. Has pagado el precio. Mis hermanos, la vida en Cristo es una barca que es azotada por olas y por vientos. La vida en Cristo es una barca que, azotada por olas y por vientos, a veces llega más miedo que respuestas. Pero así nuestra vida es sustentada por Dios y provista por Dios, porque Dios fue quien dijo que nos subiéramos a esa barca. Verso 32: y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Tan buenos esos momentos, ¿cierto? Ay, pasó la situación. Ayer fui a visitar a Erika y a Walter. Y yo veía a Erika y yo le entregué una cosa que le llevábamos, y lo único que hice fue abrazarla y decirle: qué bueno verte. Erika es una hermana, para los que no saben, es una hermana que fue intervenida en su cerebro, una cirugía muy delicada. Y verla como la vi ayer, dije: Señor, gracias. Señor, gracias. Y hermano Walter me decía: pastor, en mi cabeza habían 3 situaciones con las que yo luchaba. O le iba mal y no regresaba a mi esposa, o quedaba cognitivamente mal, o llegaba bien. Y fue esa con la que el Señor nos bendijo. Llegó muy bien. Amén. Y damos gracias al Señor, porque cuando el Señor se sube a la barca, ¿el Señor qué hace? Hace que se calme el viento y las olas ya no golpeen más, porque Dios va adelante. El dueño del viento y del mar llegó. Llegó el Señor. Llegó el Señor.
Y cuando el Señor llega, y cuando el Señor toma control de esa vida, y cuando el Señor llega a esa familia, el Señor se levanta y dice, quieto. Dice, no más. Dice, detente. Y nada puede ir en contra de la voz de autoridad del Señor sobre su vida y sobre la mía. Se calma el viento, se calma lo que tenga que calmarse, se restaura lo que tenga que restaurarse. Trae fuerzas el Señor. Yo me imagino que después de tantas horas tratando de lidiar con una barca azotada, estos hombres estaban agotados físicamente también. Ahora acabo de tener algo en mi corazón. Yo creo que cuando el Señor les estaba dando los panes y los peces, Él pensaba, aliméntense bien. Dios es bien curioso. Aliméntese bien, coma bastante pescadito. Cómase esto, un bocado más. Pedrito, 2 pescaditos más, los vas a necesitar. Y el Señor no dice nada, pero el Señor empieza a alimentarnos bien, porque sabe que va a venir un momento difícil. Pero cuando Él llega se calma todo lo difícil que hay allí. Diga, en mi vida, no, diga bien, diga, en mi vida, Cristo hace que se calme la tormenta. Amén. Mire lo que dice el verso 23. Entonces, mire la consecuencia de que Jesús llegó y calmó todas las cosas. Dice, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Después de tener la capacidad de ver que Cristo fue el que resolvió el asunto, provoca en el corazón del hombre adoración. Ahora, eso me provoca una pregunta. ¿Adoro al Señor? ¿Fluyo en el tiempo de adoración? Yo no estoy diciendo que usted sea muy afinado, que usted interprete un instrumento. Eso no tiene nada que ver con adoración. ¿Adoro al Señor? ¿Estoy rendida a los pies de Cristo para adorarlo? En medio de la circunstancia, yo creo que el Señor es el que trae paz. Y Señor, yo te adoro y te bendigo y te adoro por lo que tú eres santo, tú eres el Todopoderoso. Cantar canciones no es adorar. Adorar es caer rendido delante de Dios, reconociendo con el corazón que Él es Dios y que Él tiene el control de todas las cosas. Aún de mi terquedad, aún de mi necedad, Él tiene el control. Pero yo tengo que venir y adorarlo. Mi generación está viendo que yo adoro. La generación que viene detrás de mí ve que yo adoro al Señor. Ve que yo me esfuerzo. Están viendo esa generación que yo me estoy esforzando por adorar al Señor y por reconocer al Señor. Y tal vez viene el momento de la queja y las voces por un lado y por el otro, pero yo puedo decir, a ver, vamos a calmarnos y vamos a adorar al Señor. ¿Sí? Es difícil, porque tiene que ver con negarse a sí mismo. Tiene que ver con reconocer, poder identificar que Jesús se subió a mi barca. ¿Qué dijeron? Verdaderamente, eres el Hijo de Dios. Pero la pregunta es que en los versículos antes de este 22, versículo 22, ellos habían visto cómo el Señor multiplicó el pan y los peces. Mire cómo somos nosotros. Vemos que Dios hizo un milagro aquí, que Dios se manifestó de manera gloriosa aquí, y ahora entro aquí y aquí dudo. Acabé de salir de un milagro que Dios hizo, pero aquí entré en duda. Pero al final otra vez puedo decir, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y seguramente vamos a ir de paso en paso, un día a la vez, mis hermanos. Pero necesitamos venir delante del Señor y reconocer que Él quiere tomar el control de nuestras vidas. Que no perdamos la fe, que tengamos ánimo, porque el Señor prometió y Él no nos va a dejar tirados. No nos va a dejar tirados. ¿Sabe? El Señor, antes que usted y yo pecáramos, Él ya sabe qué va a pasar. Él ya lo sabe, porque Él nos conoce. No somos sus hijos, Él nos conoce.
Usted ve a su hijo que se movió de un lado para el otro y usted dice, ¿este qué va a hacer? ¿Cierto? Y como papás tratamos de adelantarnos y ver, y dicho y hecho, allá va para eso. ¿Y qué hacemos? Nos adelantamos, ¿cierto? Porque somos papás y siendo malos sabemos dar cosas buenas. Cuanto más nuestro Padre que es bueno. Mis hermanos, esta mañana el Señor nos está desafiando a entrar en una barca o a entender que esa barca que está siendo azotada en este momento por vientos y por olas, Él tiene el control de esa barca. Él tiene el control de esa barca. Y Él quiere hacerte crecer a ti y a mí. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Él es sobrenatural. Él después de todo eso trae calma. Trae calma. Cierra sus ojos allí y dele gracias al Señor esta mañana. Usted y yo estamos en esa barca. Usted y yo estamos lidiando con olas fuertes, con vientos que sacuden esa barca. Usted y yo estamos ahí, queriendo tirarnos al agua. Ojalá me muriera hoy. O tal vez pensando, ¿para qué? Dios solo bendice a otros, pero a mí no me bendice. Dios solo escucha a otros, pero a mí no me escucha. No sé cuántos pensamientos crucen por su cabecita, pero hoy el Señor nos está diciendo, ven. ¿Quieres conocer que yo soy Dios? Ven. Y que nuestros ojos estén puestos en Jesús y no en las cosas o en las personas. Nos está diciendo, ven. Ven. Y con su corazón y con su vida dígale, Señor, Señor, vengo a ti. Te necesito. Ayúdame. Sálvame, Señor. Sálvame, Señor. Sálvame de esta situación. Sálvame de este momento. Sálvame. Porque siento que me hundo. Siento, Señor Dios mío, que me pierdo. Siento que me voy. Sálvame. Por favor, sálvame. Muéstrame tu salvación. Muéstrame, Señor, por favor. Muéstrame tu salvación. Dame tu mano, sácame porque siento que me estoy hundiendo. Siento que me estoy hundiendo en esto. Quiero aprender a poner mis ojos en ti. Quiero aprender a poner mi corazón en ti, Señor Dios Todopoderoso, porque sé que cuando lo haga, tú te vas a subir a mi barca y va a haber calma. Y el viento te va a obedecer y las aguas te van a obedecer. Y yo voy a poder, Señor, levantar mi corazón delante de ti para decirte que te amo y que te adoro y que solo en ti hay salvación. Amado Padre Celestial, sustenta la vida de tu iglesia, sustenta la vida de tus hijos y de tus hijas preciosas. Por favor, Señor, somos tu iglesia. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, para honrarte en todo y para que siempre en nuestro corazón esté aquello que dice, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Puedes decirlo esta mañana, Señor, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, nos humillamos delante de ti, te damos gracias. Salimos de este lugar con tu bendición, Padre, con tu bendición, Hijo, y con tu bendición, Espíritu Santo. Saciados de tu verdad, saciados de tu palabra, llenos de tu poder, entendidos en que nuestros ojos deben mirarte a ti. En Cristo Jesús. Amén y amén.
Un abrazo mis hermanos, buena tarde, que el Señor les guarde.